Cafle, conversemos a fuego lento. Oye, tercer capítulo, ¿cómo estáis, Alfred, querido? Tercera. Ah, Me ¿verdad? carga, me carga preguntarte cómo estáis porque llevamos hablando, weón, una hora. Evidentemente ya sé cómo estáis. Desenfundado. No, pero bien. Ya con la panza llena, como decía mi madre. Sí, yo también tomé Sí, oncecita antes de, si no, sí. Si no, no iba a el resultar. cerebro no fluye para el cafle. Po. Sí. Y menos a esta hora, weón, cuando a esta hora ya como que uno quiere hablar weá, no quiere hablar cosas. O quizás las cosas densas, verlas desde un punto de vista hueveado igual ayuda. No, perdón, me corrijo. Las cosas densas, verlas desde una perspectiva caflera. Eso. Suena mejor así. Ay, ay, ay. Y capítulo número 3, estamos en la mitad de esta temporada que estamos haciendo junto a nuestros queridísimos amigos de GoSapiens, a través de su canal de Twitch, además, y sus canales como Instagram, por ejemplo. Exacto. ¿De qué vamos a estar hablando hoy día? Uy, hoy día tenemos un tema, como que siento que cada tema que nos involucramos, después como que terminamos arrepintiéndonos porque hay tanto que hablar. Pero hoy día creo que tenemos un tema igual de interesante. Sí, lo bueno es que no tenemos que agotar los temas en una pura conversa porque el objetivo del Cafle no es decir todo lo que hay que decir al respecto, sino que hacer un ejercicio de doble clic, como me gusta Sí. decir. Comerse la Oreo por pedacitos. Di mejor comerse la tritón pues, para que sea como más. Ah, la Tritón, perdón, perdón. Oye, bueno, pero las cosas no inician hasta que inician. Así que Exacto. corresponde que partamos, ¿o no? Partimos. Bien, hoy estamos entonces en Conversemos a Fuego Lento, nuestro querido Cafle, el cual es, le llamamos con cariño un bar virtual, aunque nunca estamos con nada de bar, deberíamos tener algo de bar, Sí. donde una idea es tan importante como su propia contradicción, ¿verdad? Donde conversamos siempre porque nos gusta conversar, pues por el amor a conversar. No somos ni filósofos ni eruditos en ciencias humanas. Creo que simplemente somos eso, los invitamos a desafiar, yo creo, mejor que los estereotipos, ¿no es cierto? Prejuicios, creo que siempre hablamos de los sesgos, sesgos cognitivos, también lo binario, desafiar lo objetivo. Y la frase que siempre es la que más me gusta a mí, que es invitarlos a develar los bordes que generalmente no vemos. Esa es la invitación cordial de este bar virtual. Así que comencemos. ¿Cuál es el título de hoy? Porque lo dejamos ahí El como en título puntos oficial, suspensivos. ¿Cuál es eh, el título formal? bien ambicioso, fue dualidad entre realidad y ficción en la era de la tecnología. Fake news. Nos Piola. gusta poner nombres rimbombantes. Yo creo que este debe ser el nombre más rimbombante de un capítulo que jamás hayamos puesto. Ya me da vergüenza. Que siga la Pero vergüenza entonces. sí, pero lo cierto es que vamos a estar hablando de las fake news y empezar a tirar hilitos a desentramar esta cuestión a ver dónde nos lleva, Sí. Y ¿verdad? nos va a llevar incluso a épocas bastante antiguas, que es lo más interesante. Así es, como dice la historia, no se repite, pero rima. Van repitiendo los patrones de la naturaleza y de la sociedad. Oye, bueno, lo primero que uno puede pensar en términos de fake news es un tema súper, o no sé Mm, si un tema, un concepto bien actual, ¿verdad? Y literalmente su traducción del inglés es noticia falsa. sí. Desinformación, que También. viene a ser como el sinónimo. Sí, Generalmente como que es cuando uno escucha como noticias falsas, también muchas personas o entidades lo agrupan con infórmate bien antes de opinar. piensa bien lo que estáis diciendo. Claro, piensa primero lo que estás diciendo y cuál es tu fuente. Yo tenía una compañera que siempre decía eso. ¿Cuál es tu fuente? Qué buena pregunta esa. Buena Mi pregunta. fuente es TikTok. Ahí, bueno, Bueno, los estudios dicen que hoy día una gran parte de la gente y cada vez más se informan a través de las redes sociales. Eso es una realidad. sí, pues Por eso es nosotros igual. un desafío. Yo en las conversaciones hoy en día todo el mundo habla de, oye, como que son parte de la conversación diaria. Oye, vi en YouTube tal cosa ayer. Hoy en la mañana vi un TikTok de tal cosa. Mm. Antes no existía esa conversación entre amigos, por ejemplo.
Sí, yo lo Quizás que existe. intento hacer cuando, porque también hago lo mismo, también veo redes sociales. La verdad es que no soy muy bueno para el TikTok, weón. Me debo declarar un millennial de tomo y lomo. Llegué hasta Instagram. Me cuesta TikTok. Oh, yo estoy tiktokeado ya, estoy, sería así. Lolo. Pero es que al final el TikTok no es como puro baile, po. ¿Se ha ido cuando? Bueno, es que lo he ocupado varias veces. Incluso es más efectivo que Google. Cuando queréis buscar como algún consejo o algún tipo de solución para algo, ¿Ya? desde mi perspectiva, obviamente, ¿cachai? Lo Ujú. encuentro más práctico, más que efectivo, más práctico. ¿Qué ejemplo te pongo? No sé, la tinnitus, que él ha sacado el baile en hartas cafles. ¿Qué hago para esta cuestión? Entonces, si tú ponías eso en Google, te aparecen un montón de páginas. Pero en cambio, si tú ponías eso en TikTok, te aparecen automáticamente doctores, otorrinos, que te dan en 5 segundos o en 15 segundos, prueba esto o prueba esto, hazte masaje aquí. Y tú lo vayas haciendo en el momento. Oh, me resultó. O ayuda. ¿Cachai? Qué buena, ¿eh? Sí, pues funciona. Entonces lo encontré genial. Bueno, el desafío está justamente en que entre toda esa información valiosa, las redes sociales están llenas de fake news, que es justamente el Claro, tema. Lo difícil, imagínate, te sale a ti un dato que te diga, oye, para resolver la tinnitus tenés que hacerte un tecito con melisa, pasta de diente y bicarbonato, weón. claro. Y Y tomártelo al seco. hacer gárgara. Y hacer, no, pues tenés que tomártelo, si no, no, se quita el ruido. Sí, ahí me hiciste acordar que en la época de pandemia salió eso y que yo creo que fueron, obviamente, desinformación y fake. Eso de que para que se te... Creo que vino de Estados Unidos, eso que había que tomar cloro, weón. Ah, No sé sí, si te claro. acordáis de esa noticia, de que incluso gente tomó cloro, po, weón, porque estábamos todos paranoicos con el virus. Mm. Y después andaban con el estómago ahí hecho pedazo. Tal cual, porque en una era de noticias falsas tan potente como la nuestra, yo creo que la educación sobre todo necesita actualizarse rápidamente, ¿no? Nadie nos entrega herramientas para discriminar información. Se dice que en general la estructura educativa, ¿cómo se dice? La malla, ¿verdad? Educativa en las distintas partes siempre nos han enseñado a cómo buscar información, ¿verdad? Pero resulta que hoy día la información está en todas partes, po. Estamos en la era de la información, así se la ha tildado. Entonces, Mm, debieran enseñarnos, además que cómo buscarla, cómo discriminarla. Y ahí es donde estamos atrasados. Pareciera que no es tema de los colegios, o esperaría equivocarme y que se esté incorporándose de a poco, ¿no? ¿Cómo discriminar la información? es Y difícil. estás, mm, Es difícil cuando los mismos docentes se equivocan y caen en el juego. ¿Cachai? claro, Los mismos algunos. políticos, incluso gente que ya está, se supone que es gente educada, Claro, porque difunden. los políticos tú podéis pensar que están educados en ciertos temas y a lo mejor en eso no los quiero exculpar, pero me Mm, parece delicado en el tema estudiantil porque en el fondo, más allá de si los docentes caen o no caen, que deben caer mucho, hay como una animadversión por parte de las instituciones educativas a la tecnología, ¿cachai? Como que siempre es antitecnología. Salen los celulares, no a los celulares. mm. Las tablets, no a las tablets, ¿cachai? Ahora la inteligencia artificial, no al chat GPT. Entonces pareciera ser que siempre hay un intento de conservar un modelo en vez de adaptarse a cómo el mundo cambió y cómo, ¿no? Porque pareciera que los niños van a salir del colegio y no van a Sí, usar po. ChatGPT, no van a usar el teléfono y esa weá es mentira. Y eso mismo genera que desde que empezamos a hablar de esto y salió el tema de la desinformación, no sé por qué como que me empezó como a susurrar internamente la palabra paranoia. Porque la paranoia viene a ser como la mejor amiga de la desinformación. Y en el ejemplo que decís tú, yo creo que si bien ya, imagínate un profesor que diga no a los celulares, que diga no, o los mismos papás de un niño adolescente o de un niño más pequeño, no a los celulares, no a las tablets o no a la inteligencia artificial. Si ellos ven una noticia en medios tradicionales o ven en sus redes sociales, que obviamente como adultos las van a tener, una noticia falsa que diga, oye, las barbaridades que la inteligencia artificial va a hacer a nuestros niños en 5 años, les va a dar paranoia y la van a difundir. ¡Oh! Vi esta noticia y confirma, sesgo de confirmación. ¿Cachai? Entonces Mm. es como lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con lo de la paranoia y muchas veces los medios tradicionales tienden a difundir también esas fake news. Entonces,
no resuelven el tema de, oye, si me quedo viendo, ¿cachai? T13, no sé, ¿cómo se llama el T13. noticiero? No sé cómo se llama el noticiero, weón. Pero bueno, si me quedo Tele viendo las noticias, 13. si me quedo viendo Tele 13, weón, entonces estoy a salvo. Y no es así, pues los medios tradicionales caen también en este tema, entonces necesitamos aprender a cómo. Y lo otro es que el problema, como decís tú, es mucho más grande que fake news, es mucho más grande que noticias falsas, y tú Mm. dijiste desinformación. Y, y ese es el concepto que los periodistas expertos en estos temas o porque que les preocupa esta cuestión sugieren ocupar, ¿no? De hecho, nosotros le pusimos de título al capítulo fake news y ya fallamos, porque lo ideal sería hablar de desinformación. Claro. Y se me ocurren algunos tipos de desinformación que existen, ¿no? Porque una es la fake news, o sea, noticias falsas. Yo te digo, oye, acaba de caer un meteorito acá frente a mí, ¿cachai? Mentira, falso. Pero también están, por ejemplo, las falacias argumentativas, ¿no? Que tiene que ver con tergiversar la manera de justificar algo, que no necesariamente es 100% falso o 100% verdadero. Entonces, ¿cómo se llama? El cherry picking. ¿Te acordás que estuvo de moda un tiempo hablar del cherry picking? También es una manera de tergiversar algo y sin necesariamente estar hablando de noticias falsas. Mm. Y ahí yo agregaría, a propósito de la paranoia, las teorías conspirativas, po, ¿cachai? De todas maneras. Tergiversar. Mm. Al final cuando uno tergiversa algo es porque entiende una parte de la que la otra persona está diciendo, ¿no? O lo ves desde la perspectiva personal, ¿no? Claro, ambas Mm. posibilidades, yo Sí. creo. Y el tema este de... ¿Qué fue lo último que dijiste? De que también está el tema de qué? ¿Qué lo ¿Teoría dijiste? conspirativa? Eso. ¿Cherry picking? Eso también es muy entretenido, muy sabroso meterse en las teorías conspirativas. Al final es como que las teorías conspirativas terminan siendo como una conversación de carrete para pasar el rato y lo pasáis muy bien hablando de esa wea. Depende, pues, si habláis con alguien que también es como nos gustan las historias, como conversemos Sí. sobre una película, sobre una serie, ¿cachai? Pero Hay cuando gente habláis que, con claro, alguien hay gente que que se se la enoja. cree, Sí, sí, hay gente que se ofusca y se enoja. Mm. claro, no, es una locura, es una locura. ¿Cachai? Y ahí es donde viene el concepto, yo creo que está de fondo de todo esto, que tiene que ver con finalmente la verdad, ¿no? Como cuando algo es verdad o no. Sí. Hay gente que en el fondo defiende su verdad y está bien. Pero tratar de convencer de tu verdad a los demás es como... Es una cruzada que no sé si vale la pena. Hay gente que la hace igual. Dice, bueno, no sé, por la gente que piensa que la Tierra es plana, por irse como un caso conspirativo. O los que dicen que nunca llegamos a la Luna. O que llegamos y después, ¿por qué no seguimos yendo si hay más tecnología? ¿Cachai? Los que son más científicos dicen, ¿y para qué vamos a ir de nuevo? Si en la Luna no hay nada. Fueron, llegaron, encontraron que había pura tierra y polvo, ¿y para qué ir de nuevo? Y me cagaron, pues yo el otro día le decía, pero piense, ¿para qué? El otro día vi un video, le decía a un cabro que es científico, que es químico. Eh, y me hizo pensar, le decía, porque si fuimos en los años 60 y ahora que estamos en 2024 tenemos más tecnología, ¿por qué no hemos ido de nuevo? Mm. Yo le encontré sentido, le decía. Y me quedo mirando, ¿y para qué vamos a ir de nuevo si en la luna no hay nada? Y me empezó a decir un montón de cosas que él, me imagino, sabe por su rol y su medio donde se desenvuelve, ¿cachai? Que yo no tenía idea. Y me dijo, ¿y Claro. para qué vamos a ir más fome que la cresta de la luna, po?" Es que ese es el tema, yo creo que ahí está el problema y que me perdonen los oyentes, pero el problema capitalista de la mentalidad humana, ¿no? Si centramos todo en la posibilidad de obtener algo a cambio, ¿no? De ganar algo, Mm, pasan estas cosas, ¿cachai? ¿Para qué vamos? Bueno, entonces, ¿y por qué vamos a ir a otro lado? Entonces, ¿cachai? Como claro. esto de siempre tener una ganancia, esa ambición humana. Oye, en el chat nos preguntan cómo se podrá, bueno, ya hay gente conversando, bienvenidos, bienvenidas todos ahí quienes están, dicen cómo se podrá determinar que la información es verdadera o falsa. Ah, ¿Qué bueno, determina lo falso de lo real, ¿no? Y qué es la pregunta que te hacía, ¿no? Como, sí. ¿qué es la verdad entonces finalmente? Sí, pues puede uno jugar con su propia concepción de la verdad o irse a las verdades objetivas. Las verdades objetivas me imagino que deben haber organizaciones que se dedican a tratar de objetivizar eso y decir, oye, si tú tienes una noticia falsa, chequéala aquí si es falso o no. Tengo entendido que hay lugares así. Claro.
Incluso los medios chilenos tienen secciones donde se preocupan ¿cómo se dice? De verificar la veracidad de las afirmaciones, o sea, de figuras públicas. Tiene su chequeo. Claro, lo llamamos fact-checking, ¿no? El fact-checking, claro. Revisión, corroboración de hechos. Pero es loco porque en cuanto a hechos, quizás es más fácil llegar o no a una verdad, pero el concepto de objetivo es muy peludo de creérselo, ¿verdad? De guata, de verdad, porque nunca vas a hablar con alguien que no sea humano, ¿no? O si habláis con una inteligencia artificial que fue diseñada por humanos, o sea, no existe propiamente tal objetivo. Yo sé que a mí me gusta mucho el tema de la Claro, verdad. Aristóteles decía que una definición muy básica de la web, dice, la verdad es decir de aquello que es, y de aquello que no es, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? claro. Que es una definición, como Mm, uno decir, claro, sí. obvia, pero ahí tiene una definición, ¿no? O sea, decir, decir lo que es, de alguna manera, qué es, ¿cachai? Está bueno, pues, pero es muy Pero complejo. igual caes en la subjetividad. ¿Cachai? Y al final la subjetividad termina siendo casi como metafísica. Creo que existe un concepto que es la metafísica de la subjetividad, que es muy interesante. ¿Ya? Porque realmente lo subjetivo es muy metafísico, po, que es como lo entendís tú nomás. ¿Cómo le explicáis lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás percibiendo, lo que tú entendiste, o tu propio conocimiento a otro para que lo entienda exactamente igual que tú? Es súper difícil, po. Es súper difícil, pues Es súper súper difícil. O difícil. sea, eh, porque uno podría simplificar y tú decís, chuta, si aquí tengo, ¿cachai? Una taza, y yo digo, esto es una taza, ¿cachai? Y tú decís como, ah, claro, es una taza, esto es una verdad absoluta, Mm, ¿cachai? Pero no, pues, weón, porque esto es una taza para ti, para mí y para claro, los para otra 8.000 persona puede ser un millones de... recipiente o un tazón. No, no es una taza, es un tazón, Ale. No, asumamos que toda la humanidad, ¿cachai? 8.000 millones de personas, podríamos hacer una votación en vivo, 100% de participación y todos votan que esto es ya un tazón, ponte, ya, un Mm, tazón. Pero sigue siendo una verdad que es humana solamente. Tú le pasas esto a una hormiga y la hormiga no se va a tomar un café en esta cuestión, ¿cachai? La ponía en la luna, ya alguien dice, ¿sabes que sí vale la pena ir a la luna de nuevo? La ponemos ahí y nadie va a ocuparla de tazón, ¿cachai? claro. Entonces, sigue estando acotada a lo humano. Entonces tú Mm, decís, bueno, ¿y qué me importa a mí si no es humano? Perfecto, estamos de acuerdo, ¿cachai? Pero entonces no hablís de que es una verdad absoluta, es una verdad relativa en este caso a la especie, ponte tú. Y ahí es donde viene el concepto de verdad relativa, ¿no? Cuando algo es verdad, cuando es en relación a cierto espacio de convención, ¿cachai? mm. Eh, y ahí vienen los conceptos de las verdades. Las verdades relativas, que son como consensos sociales, y están las verdades perspectivistas, que ahí viene gran amigo, ¿verdad? Del café también, don Nietzsche, don Federico, Don Nietzsche. Me que dice suena, que no... de ¿Ah? decir Don Nietzsche, me imagino como el doctor Simen. Doctor Simi, pero más Don Nietzsche. con un bigote más poblado. Claro, Nietzsche Mm, que decía que no hay hechos, pues solo interpretaciones, de alguna manera, esa era su gran conclusión, ¿verdad? ujú, Las cosas son lo que nosotros interpretamos que son, entonces la verdad absoluta no existe, sino que todo es una perspectiva desde donde estamos. Y podemos compartir perspectivas, pero mm, también podemos diferir, ¿cachai? sí. ¿Cómo compartir a la gente las noticias de su día a día? Sí. ¿Cómo la noticia de una enfermedad familiar, la noticia de un... Todo al final, bueno, al final, mira, yo creo que me acordé de algo, de lo positivo y lo negativo, ¿Ya? que lo va relacionado con con el tema de la desinformación también. Ahora que dije enfermedad, claro, uno tiende a sentir de que las cosas negativas son más rápido de difundir. Por algo existía desde siempre. Desde chico yo he escuchado eso de que la familia se junta en los matrimonios y en los funerales, ¿no es cierto? Matrimonio, ok, algo positivo; funeral, algo negativo o algo triste, por ponerlo en esos conceptos. Pero, por ejemplo, llevado a eso de una noticia, yo no sé si, por ejemplo, una noticia positiva sea tan viral como una noticia negativa por efectos
de desinformar. Si yo creo, por ejemplo, invento, voy a crear hoy en este momento una noticia falsa, pero va a ser una noticia falsa positiva, algo súper bueno, algo súper bonito. No va a tener tanta viralidad en la masa de la gente como, oye, voy a inventar una noticia mala, que es algo como que yo la cagá, alguien mató a quien, no sé, un balazo, un asalto de banco, algo malo. ¿Sí? Mm. Como que lo negativo al final termina siendo como más viral, más paranoico. Sí, bueno, esto desde siempre, pues no sé, yo me acuerdo siempre se ha dicho las malas noticias vuelan, se dice, ¿no? Claro. No sé si es un dicho o una frase, pero Sí. es algo propio del humano, ¿no? Debe ser hasta un rasgo como evolutivo, ¿no? Porque necesitas saber, ¿no? Imagínate la tribu, ¿no? La tribu de antaño, como necesitáis saber la mala noticia porque hay que actuar. Oye, hay un incendio, oye, llegó un oso, oye, esta persona está enferma, como necesitas actuar, ya sea para escapar, ya sea para hacerte cargo, ¿no? Es de sobrevivencia. Mm. Eh, y por lo mismo quizás tiene sentido. Aparte que somos buenos para el morbo, también hay como una evolución ahí Eso del es ser humano que un... le gusta, que goza la desgracia ajena o quiere conocerla y puede tener que ver también con algo evolutivo, ¿no? A lo mejor también es como, oye, si yo sé la desgracia ajena, puedo evitar que me pase a mí, ¿no? Qué buena la palabra morbo, weón, porque en el sentido de que yo creo que todos, y nadie se puede como escapar, a todos de algún momento hemos sido morbosos por algo. Como que aquí no creo en la gente que es como pura y santa. No, en algún momento siempre tuviste como algún morbo por algo. Como que una palabra Claro. prohibida. No use palabra fea, boca sucia. Mm. Escúpela, escúpela. Sí, sí. Bueno, eso con como las noticias malas, Mm, pero respecto a la verdad, que lo que me quedó en el tintero que te quería comentar tiene que ver con esto de las verdades relativas, la perspectiva, ¿no? mm, Porque no es tan fácil quedarse con eso, ¿no? O sea, tú hablas con alguien que cree en Dios, por ejemplo, que para mí es bueno, una gran manera de posverdad finalmente, ¿no? Independiente uno crea o no crea, es yo no me consta, pero hago como si fuera verdad, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa cuando se enfrentan los ateos con los creyentes para tomar decisiones políticas en el Congreso? O cuando unos dicen el aborto bueno, el aborto es malo, o tenemos que resolver sobre las pensiones, lo que sea, ¿no? Parecería sí. ser que cada uno se para desde su verdad. Como decís tú hablas de su verdad. Entonces, Es difícil, ¿no? es difícil Es y por eso difícil. creo que ese es un argumento a favor de que la verdad no existe, ¿cachai? Mm, Porque si tú asumís que la verdad existe, cuando se dan estos debates públicos, lo que tú estás diciendo es que hay alguien, aunque tú no podáis saber, supongamos que no sabemos, ¿no? Pero mm, hay alguien que tiene la verdad y sí. hay alguien que no. Por Hay eso alguien que está en lo la correcto vida y alguien antigua era equivocado. más fácil, viéndolo solamente desde esa perspectiva. ¿Cachai? La vida en la época, no sé, medieval, ¿Ya? era como más fácil porque había esa verdad absoluta de que justamente tienes que hacer esto porque Dios te va a castigar. ¿Cachai? En el mundo occidental, por lo menos. Y quizá en el mundo oriental igual, porque era como más... no estaba como este sentimiento como tan agnóstico que ahora es muy profundo en muchas sociedades modernas, ¿cachai? Donde todo lo pones en duda. Entonces antes no se cuestionaba eso. Entonces puede que sea como más, como sociedad era más fácil, ¿cachai? Porque en el fondo tampoco se cuestionaba la autoridad de un rey. Pues sí, el Mm. rey. O sea, los que los cuestionaban terminaban con el cogote cortado, pues. Y ahí Claro, tenía una verdad, ¿no? Si lo claro, pero cuestiono, había una cierta como... Decir, oye, es que la sangre es sangre azul. En cambio ahora es como un chiste eso. claro, claro, se me fue la palabra cuando uno procrea ahí entre familiares. Sí. Sí, así que bueno, eso respecto a En cómo, el mundo antiguo habrán habido cosas así, desinformación, fake, bueno, y tan, lo que yo tan estuve leyendo es grande que como sí, po, ahora. que desde la antigua Grecia tení ejemplos de mentiras o de fake, sí, claro, es que es de desinformación, digamos, porque no todo es mentira, ¿no? Utilizadas con ciertos fines, ¿cachai? Mm, Bueno, no sé, ¿qué es mentir? ¿Qué es mentir? ¿Cachai? Al tiro me surge la duda. ujú. ¿Son mentiras las fake news o no? ¿Qué es mentir? Es como un show.
¿Qué es mentir? No decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Eh, No mentir. Y volví al Pero que loop. acabamos de decir que la verdad no existe, pues, weón. Sí, Eso es lo difícil de desarmar la verdad. Si la verdad no existe, la mentira, lo falso no existe, pues. ¿Cachai? Si todo depende de la perspectiva, si todo depende del consenso, entonces hay cosas que están fuera del consenso o hay cosas que están desde otra perspectiva antes que decir, oye, esto es 100% falso. ¿Cómo te voy a claro. acusar a ti de mentir si yo no creo en la verdad? Sí. ¿Cachai? ¿Cómo te va a acusar de mentir si no creo en la verdad que tú estás declarando? Puede que ni siquiera sea verdad para mí. No coincidimos ni en la mentira. Claro, bueno, la mentira yo entiendo es decir algo que, a propósito de Aristóteles, ¿no? Es como decir de lo que es que no es en el fondo, o sea, Mm. falsear, dar vuelta a una verdad. Y eso significa primero que tú sabís la verdad, porque estáis mintiendo. A propósito, mentir, como que mentir a propósito, ¿no? Como que nadie dice como, oye, se mintió sin querer, Sí. ¿cachai? Es entretenido mentir. Sí, eso como de la mentirita blanca, al final es una mentira nomás. Pero es divertido mentir. ¿Pero tú crees que la mentira es lo contrario de la verdad? Yo creo que la mentira es un tipo de verdad nomás. Ni siquiera lo siento Ya, como, no lo siento como un contrapuesto. ya. Sí, porque hay gente que incluso vive dentro de puras mentiras, poniéndolo en términos así. Cuando chico yo era muy mitómano y era entretenido. Pero eso no lo hace verdad, pues, que sea entretenido. Pero para mí era cierto. Y cuando yo lo contaba Entonces de no era. manera tan convincente que decía, oh, Pero tú sabías que no era verdad. sí, sabía que no era verdad. Entonces no era cierto para ti, pues era mentira. Claro. Nadie se puede mentir a sí mismo, ¿cachai? No podís mentirte a ti mismo. Mm, Porque el que miente sabe la verdad. Y si sabéis la verdad, asumiendo que la verdad existe, sabéis que estáis mintiendo, ¿cachai? Tú podías ocupar el placebo más grande que queráis, contarte el cuento más grande que queráis, pero si tú sabes que estás mintiendo, sabes que te estás engañando. Y da lo mismo en todo caso, ¿no? Como, porque lo que uno persigue son efectos, no persigue, ¿cachai? El fondo. mm, Pero sabéis, pues, en el fondo sabéis. sí, Ahora, lo que sí creo es que la mentira no es lo contrario de la verdad, po. Porque hay un montón de otras alternativas. Por lo sí, pues contrario de la tenía verdad podría ser una el no variedad. saber, equivocarse. Mm. Me acordaste de lo que pasó en Estados Unidos del Trump, de que hay personas que dicen que lo que pasó del atentado contra él no fue algo real, sino que fue una escenografía, fue una puesta en escena, Montaje. fue un montaje. Entonces como, ¿será verdad? ¿Quién le cree? A esta altura y con toda la información, comillas, que hay, uno como que se lo cuestiona, dice, ¿y si es verdad? Que es mentira. Es difícil creer en un mundo como bastante lleno de información y desinformación al mismo tiempo. Es difícil, po, es Sí, difícil. Yo creo porque nos falta las herramientas, primero que lo que decíamos al comienzo. son herramientas que no toda la gente conoce. Yo no las conozco todas, las he No, no, escuchado. herramienta me digo como a saber corroborar las Ah, cosas que se te cuentan, pues, claro. ¿cachai? Como ir a la fuente. Claro, antes de llegar y eh, reaccionar. ajá. Mm, Primero porque el mundo, bueno, la gran gracia de esto, porque justo decía ahí como de cuándo viene la desinformación, y te dije desde la antigua Grecia, está estudiado, ¿cachai? Pero ¿por qué hoy día hablamos de desinformación y es tan importante el tema y nos afecta a nivel político y sale lo de Trump y todo, ¿no? Y es por la mm, tecnología, pues, sí. las redes sociales, la velocidad, ¿no? Hoy día la desinformación se mueve a la velocidad del Internet, que no existía antes, entonces tiene una escala y una capacidad de impactar Mm, realmente en las cosas que es muy preocupante, pues, ¿no? Porque el día de mañana las personas que están expuestas a desinformación tienen que ir a votar o tienen que tener una postura frente a algo, ¿no? Y si esa postura está alimentada por desinformación, entonces a lo mejor quizás los resultados, no sé, no sabría calificarlo, no son tan limpios, no son tan... sí. Cuando se habla de en tercero, cuando uno dice las personas que van, usando el mismo ejemplo tuyo, van a votar,
no suena como tan complicado cuando uno lo habla en primera persona, porque esas personas también soy yo, por ejemplo. Ah, sí, claro. No, Como, no, pero lo decía oh, por lo de Trump, pues yo no voto en Estados Unidos, no, ¿cachai? pero ponte tú acá, porque uno va a Ajá, votar porque crees. De ahí viene lo complejo, porque ¿qué me hizo creer? Y si lo que me hizo creer es una fake. claro. Es Entonces ahí, complicado. bueno, ¿cómo yo decido mi voto, ¿no? Sí, Y ahí, no sé, pues nosotros sabemos que hay que votar ahora en octubre por alcalde, entonces uno tiene en el tiempo para investigar y no solamente dejarse llevar por lo creer. que los medios o las redes deciden mostrarte, Sí, ¿cachai? en el tema religioso, una vez ahora me comentó que en el fondo las iglesias monoteístas sobre todo, o quizás todas en realidad. No me acuerdo el ejemplo claro, pero era un compañero que tenía yo cuando estaba estudiando. Me dijo, yo creo que en el momento en que llegue un extraterrestre y pise la Tierra, todas las iglesias se van a desmoronar. Porque en el fondo, sobre todo las cristianas, que es la que él aludía siempre, no creen en eso. Es muy raro. Yo uso la palabra creer, porque no creen en que hay vida en otro planeta. Mm. Siendo que Jesús es un extraterrestre, porque se fue volando, ¿cachai? Se fue a una zona extraterrenal, Ajá, si uno lo ve claro. de esa perspectiva. No sé, ¿ah? Pero es No sé si es tan como, fácil que las iglesias se caigan, porque finalmente las iglesias siempre se van adaptando su discurso a la realidad del momento. O sea, a propósito de esto de Trump que dijiste, sí, ahora con la IA es súper fácil crear imágenes y todo. hoy Y, sí, y al cuático, sí. día siguiente había una imagen de este weón con el parche en la oreja, sentado, y detrás, parado detrás de él, porque él estaba sentado en un asiento, entonces parado detrás de él estaba Jesús y le tocaba, le posaba la mano en el hombro, así como apañándolo, ¿cachai? Y los dos miraban hacia adelante. Al Entonces tú infinito. decís, una persona con el nivel de discurso de odio que tiene Trump, con el nivel de plata empresarial que tiene Trump, que está en contra de todo lo que Jesús algún día pudo predicar, weón. O sea, el principal ataque de ira de Jesús fue el weón pateando, weón, a los mercaderes que estaban afuera del templo. O sea, el weón Sí. no ama a los empresarios. No es su, ¿cachai? No son sus feligreses número uno, claramente, ¿cachai? Bueno, es mi interpretación, pero... Y ahí está Jesucito apañando a Trump, ¿verdad? Que se vayan los A su inmigrantes, que Mesías. levantemos el muro, ¿verdad? Que Mm. vivan los empresarios. Entonces, va a llegar un extraterrestre y va a salir una imagen de Jesús, weón, sacándose una selfie con el extraterrestre y te aseguro que no se van a... Claro. Más de algunos se Tomando caerá, pero no creo Coca-Cola. que se caiga la iglesia. Eso, la felicidad en una botella. Sí, pues, la felicidad y... ¿Qué más podemos Oye, hablar de las fake? Hay algo... quiero decir algo que está en el chat acá. Pura Vida Sapiens dice verificar la verdad a través de organismos atingentes, porque estábamos hablando de los fact-checking. Al tema o Fast profesionales del checking. área caemos en la falacia de autoridad. Entonces, ¿a quién acudimos para obtener la verdad? Dice un Java. Dice que en el fondo hacerle caso al fact-checking es caer en la falacia de autoría. Mm. Es que volvemos a caer, pienso yo, estoy pensando en voz alta, en la palabra confiar. Yo estoy en una conversación con alguien y alguien dice algo que a mí que no lo creo. Digo en mi cabeza, ups, tengo que confirmar la fuente para creer. Voy a este fast checking, por ejemplo, y creo, de nuevo, segunda vez que uso la palabra creer, en lo que fast checking dice. Entonces tienes que creer en algo. Es muy difícil no creer, no sé, ahora que lo pienso así, es como, tú necesitas creer en algo, si no, no podrías vivir, weón. En lo que sea. Mm. Creer en Dios, creer en fast checking, creer en tu mamá, creer en el trabajo, creer en el email que se va y que no se quedó pegado, ¿cachai? Ah, eso es lo peor, lo más difícil, weón. Creer en Revisáis que no se mail te va a... Claro, importante, revisáis 4 veces que la weá se envió. claro. Creer, siempre estás creyendo en algo, entonces como muy difícil. Yo creo que son esas preguntas que a nosotros en el café nos encanta, que son preguntas que no tienen respuesta. Sí, pues. Bueno, O a no mí lo que tienen me por lo pasa menos una, sino que tienen como 40. es que es lo mismo. Yo creo que Mm. esta conversa es la esencia del café, ¿no? Como la verdad no existe, 3 puntos, Mm. continuemos con nuestra vida, ¿cachai? Como, ¿qué hacemos entonces, no? Entonces, Claro.
Por Eh, eso digo, es ac- que por eso a mí me encanta el Camus, porque es tan absurdo lo que estamos hablando que tú decís, ya, ok, sigamos nomás, pasémosla bien. ¿Cachai? Entonces tú pasas a otro nivel ahí, en vez de estar preocupado. claro, lo que pasa es acá que estas cuestiones tienen consecuencias, po, ¿no? Mm. Tienen consecuencias por quién votáis finalmente y a raíz de qué información, o lo que dicen acá en el chat, ¿no? Verificar con agentes de fact-checking y qué sé yo, ¿no? Tienen consecuencias. Entonces, primero, estas asociaciones mundiales de fact-checking como que dan ciertos lineamientos que ayudan un poco a que esa confianza que tú decís no sea tan ciega, ¿no? Los fact-checking no te dicen esto es verdadero, confía en mí, te dicen esto es verdadero o falso, estas son las fuentes, entonces te dan el acceso y te dan la pega también, ¿no? Sí, pero uno Como igual confía en la pega que ellos hacen. ¿Cachai? es que también uno Porque evalúa, se pues, pueden equivocar qué es también. tan importante, pero por eso te dan la Mm. fuente, entonces tú tenés la libertad de recurrir a la fuente o no, ¿cachai? Finalmente, si uno quisiera, la respuesta siempre va a ser, depende de ti, ¿cachai? Eso es lo peor de Como todo. tú Todo investigas. está en ti. Pero Al fin- tampoco están así, porque hoy día Mm. muchas cosas que, por ejemplo, ya pasaron y están, y nosotros las conocemos a través de libros de historia, de documentales, ¿cachai? O de las mismas redes sociales, son cosas que a lo mejor tú no tenés cómo comprobar, pues tú ya no podís saber Qué si lo de la luna fue verdad complicado. o no. Qué Tú ya no complicado podís, es vivir en esta época. Weón. tú ya ni siquiera podís saber si lo de Trump fue verdad o mentira. No se Mm. puede saber, ¿cachai? ¿Has escuchado la frase la historia la escriben los vencedores? Sí, ¿Cachai? Y eso es sí, una porque, manera de fake news, po, o sí, porque de al final desinformación. a mí me sorprendió mucho, me hiciste recordar algo que me impactó en su momento, unos cuantos años atrás, hartos años atrás, cuando me di cuenta. Cuando me enteré lo de la masacre de Santa María ¿Ya? en el norte. Y yo eso me enteré que existió en la realidad gracias al libro del Rivera Letelier, ¿cachai? Mm, Santa María de las Flores Negras. mm. Y yo dije, esta weá es mentira. Por qué no la enseñaron en historia esto? Y no está, no existe. En el libro de historia que a mí me pasaban cuando yo era chico, ese hito que es brutal y que tendría que haberse sabido, no está. Porque la historia la escriben los vencedores, entre comillas, como decís tú. Entonces Mm. fue como brutal darme cuenta de eso. Es como, mira, lo que voy a decir, es como enfrentar la verdad, pero es un hecho concreto que pasó eso. Quizás la verdad es verdad cuando varias personas subjetivas coinciden en lo mismo. Qué buena, había una frase Mm. también que alguna vez le escuché a un divulgador filosófico que decía que Nietzsche dijo que la verdad era la mentira más eficiente, ¿no? Ah, Que la verdad es un ejército de mentiras peleando por ser la que quede con el título vencedor de la verdad, ¿no? Y me recuerdo lo que decís tú, pues, o sea, mientras más estemos de acuerdo en que esta es la versión de los hechos, entonces esta es la verdad. claro. Mientras más Y, personas coincidan en eso, sí, claro. y pasa hoy en día, yo creo que con el tema del estallido, ¿no? Cuando partió el estallido había mucha fuerza como, era más nivelado o incluso más a favor de la revuelta, digamos, el por dónde iba la cosa, ¿no? Que había una cuestión en contra de, eh, bueno, finalmente la Constitución del 80 y todo lo que ese sistema generaba en la población, en la pobreza, ¿no? Y un montón de cosas. Entonces, hoy día, después de que ese proceso fracasó en base a dos intentos constitucionales que no resultaron y que nos quedamos igual que antes, ¿verdad? Mm. Está empezando a primar la historia de los vencedores, pues, ¿no? Que es el estallido delictual, que es que están saliendo, ¿verdad?, libres los pacos que fueron acusados de matar, de cegar, de empujar, Mm. ¿verdad?, a las personas que terminaron dañadas. Entonces, es heavy porque estamos viendo cómo la historia se construye en vivo. Y hay cosas que son mentiras y hay cosas también que son perspectivas, ¿verdad? Que van ganando como el primer lugar versus otras perspectivas, pues simplemente porque ganaron. Sí. Acuérdate, Mm. Piñera, weón, antes de morir, se mandó esta cuestión de que lo que él había sufrido era un intento de golpe de Estado no tradicional. ¿Cachai? O sea, dar vuelta a la cuestión de que fue una explosión social por la injusticia a un golpe de Estado, weón. Que en algún momento también el mismo compadre dijo que fueron los coreanos, que fue ¿cómo El se llama? El K-pop. K-pop, ¿cachai? Entonces, estamos viendo la historia se construye en vivo, Mm. y eso lo encuentro heavy. Y cuando hablamos de fake news, yo me traía varios ejemplos y varios de esos son de esa época, ¿no?
de un montón de cosas que pasaban, que para ambos lados, ¿ah? Que de repente habían aparecido unos gallos muertos en un incendio y resulta que los gallos tenían como heridas de bala, entonces los habían tirado muertos al incendio o los habían quemado para que no se supiera, o un montón de cosas en esa línea que ya, bueno, Mm. como decís tú, pues hay cosas que uno dice, ya, vale la pena investigarlo y otras, no sé, no me da el tiempo, no me da la guata, no me da el corazón para investigar, porque además nunca voy a saber. Sí. Lo fome de eso es que se divide la masa de personas en dos grupos, pienso yo. Uno, los que dicen como tú, y ¿Mm? que yo me incluyo, si es que no estoy para esto, y chao, uno se desconecta y seguiste un poco en tu burbuja, digamos, y otros que se lo toman a pecho, que así va a ir un poco viviendo una división muy sutil, pero cortada con bisturí de los más finos, de a poquitito. Va a ir cortando todas las capas hasta que van a quedar, no sé, como extraño eso. Dos, como dos sociedades muy distintas viviendo en un mismo país, en un mismo planeta. ¿Por qué pasa en todos lados? Todos están polarizados por lo mismo. Qué loco eso. Yo creo que las fake news son un gran responsable de esa polarización. Claro, O yo creo que la van perdón, como tú alimentando, dijiste, la desinformación, más que la la fake news. Sí. desinformación. Claro, es que, bueno, siguiendo con la lógica, si hablamos de Sí, fake news, hablamos de noticias falsas, y si sí, hablamos de falsedad, hablamos de que existe la verdad y como que eso ya sí. más o menos estamos de acuerdo de que no. De hecho, hay un concepto que me encanta y que viene un poco a acompañar todo el tema de la desinformación, que es el de la posverdad, ¿no? Un Mm, poco esta lógica de que si en realidad la verdad no existe y se murió, ¿no? Para volver a citar a Nietzsche, ¿no? Como si se murió Dios, ¿qué es lo que hay después? Porque lo que hay después no es, nunca existió, mm, sino que es sabiendo que existió. Es como el concepto de posguerra. sí. La posguerra no es la paz, pues es lo que viene después de algo que pasó y que ahí estuvo. Entonces, la posverdad como esto de qué hay ahora después de que ya no existe la verdad. ¿Cómo, cachai? ¿Y cuál era la verdad antigua? ¿La verdad medieval? O sea, pasamos por una etapa donde la verdad era Dios, pues, durante muchísimo tiempo, Claro, obviamente. era muy teocéntrico todo. Y como decís tú, pues, muchas veces los gobernantes eran como descendientes. Tú habláis de Asia, ¿no? Mm, En Asia generalmente los emperadores eran literalmente considerados descendientes descendientes de de Dios, Dios, la ¿no? reencarnación del avatar. Que en el fondo es quien tiene la verdad, po, Mm, ¿cachai? Entonces, hagámosle caso a este personaje, generalmente hombre, ¿verdad? Además, que tiene la verdad. mm. Es como una casta. Uno dice, no, es que ellos sirven para eso, ellos nacieron para eso. Ellos, en cambio yo no. Me acuerdo de mi mamá cuando era chico. Ya no piensa así ella, pero me acuerdo que alguna vez me dijo eso. Hay que dejar que las personas que saben tomen las decisiones. Brutal ese comentario, po. Es Brutal, brutal. brutal. Como súper triste, pero al mismo tiempo separatista. Que yo lo veo ahora con ojos de más viejo. ¿Cachai? Así que cuando era chico lo asumía como verdad. Porque me lo decía mi madre, ¿cachai? Sí. Mi mamá No, cuando igual, mira igual hacia atrás pasa. también dice, oye, qué heavy. ¿Cómo cambia, bueno? Yo tenía esa concepción igual, ¿no? Como las leyes, ¿no? Yo decía, las leyes es una cuestión que fueron escritas con una objetividad, con una reflexión, que las leyes son por algo, ahí están y son casi que perfectas. O el discurso tecnocrático también de los años 90, 2000, Mm, ¿cachai? Como, me acuerdo cuando el panel de expertos decía el precio no sé qué, y tú decís como, bueno, si ellos dicen... eh, Es así, pues, ¿cachai? Son expertos, o sea, consideran todas las variables, no mm, se dejan llevar por ninguna clase de influencia, no tienen intereses, ¿cachai? ¿Cómo se dice? Bueno, intereses perversos, no, ¿cachai? No hay un interés personal. Y mm, te vas dando cuenta que para bien y para mal somos todos y todas humanas, ¿cachai? Y por lo tanto estamos sujetos a esta cuestión. Y por lo mismo es importante que los ciudadanos seamos, weón, pensantes dentro de lo posible para no llegar y tragarnos las cosas, para no llegar y tragarnos la desinformación, mm, ¿cachai? El problema es que como hablamos en la primera temporada del Cafle, como siempre todas y todos invitados a escuchar, la verdad sobre las emociones, eh,
los impulsos emocionales son lo que nos hacen intrínsecamente humanos finalmente, en cuanto a las decisiones, al actuar, a las relaciones. Entonces, también es como medio tonto e imposible pensar que logremos desafectarnos de eso para decidir. Mm. Me hiciste acordar de las temporadas de las emociones. Y decía que lástima no tener que Intensamente 2 no se haya estrenado cuando estábamos nosotros haciendo la temporada de emociones. ¿La viste? No, no la he visto. Oh, tenéis que verla. Después vamos a hacer una conversación off the record de esa O sea, me película. acuerdo que en la temporada 1 hablamos de Intensamente uno. Sí, no, pues Intensamente 2, muy buena. Muy buena. Oye, bueno, Es como ir a terapia. buenísimo, sí, bueno, vean Intensamente uno, por lo Claro, y menos. después nos Y escriben y nos cuentan. escuchen Cafle porque viene, bueno, la temporada Mm, uno. mm, No, te lo relacionaba con la posverdad en el fondo, esto de las mm, emociones, ¿no? Porque la posverdad, la definición como objetiva de la cuestión es que, mm, dado que la verdad no existe, los hechos y los datos pasan a tener menos importancia que el realzamiento emocional que contiene dicha información, mm. esta noticia o esta frase o esta opinión, ¿no? Acá tengo la definición, es, según la RAE, que, bueno, está bien, la autoridad de la RAE, La pero por lo menos autoridad, la un autoridad, la consenso, autoridad. puta, si nadie está exento, weón. Nadie está exento, somos todos Según personas. su pena. Mira, según Encarta, la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Súper Charana. atingente, weón. Y ahí viene Contingente, lo perdón. Mm, contingente, claro. Y ahí mm, viene lo que tú decías ahí al comienzo. Tú al comienzo pasó medio colado, pero hablaste del sesgo de confirmación, po, mm, ¿no? Que recordemos que es simplemente, ¿no? El ver o el tomar aquella información que corrobora aquello que ya creemos o que ya sabemos, ¿no? claro. A propósito del cherry picking también un poco, ¿no? Como quedarse con aquello que respalda lo que yo ya creo, ¿no? Sí. Eh, y la posverdad un poco eso, po. Entonces que realza las emociones. Entonces Trump, después del balazo, ¿cachai? Que se levanta con la mano, el puño en alto y dice, fuck you, Claro, ¿cachai? pues más encima la imagen, pues, con la bandera atrás, es como todo tan pensado. Entonces da para pensar la situación. Sí, pues. Salvo que diga, ¡oh, qué buena la foto! ¡Qué buen fotógrafo! Captó el momento preciso, el La foto mérito. Sí. muy buena la foto. De hecho, hay una cuenta de Instagram que sigo que hace portadas de discos musicales Mm. y ocuparon esa foto, pero guayando, no existe el disco, po, pero así como portada de disco, ¿cachai? Le ponen el Parental Advisory y toda la cuestión y se ve, pero Uf. fotaza. ¿Cachai? Y un poco el punto de la posverdad, a propósito de eso, justamente es que ya da lo mismo si el güey le dispararon o no le dispararon, si fueron de su grupo, si fueron de su oponente, si lo querían matar y no le achuntaron, o si no querían matarlo, da lo mismo. Mm. Lo que importa es el efecto que produce. Y Trump levantándose con el puño en alto, así como aquí, weón, yo tengo la verdad, yo, ¿cachai? El efecto que producen sus seguidores probablemente vale mucho más que la Sí, verdad que pues, hay detrás de eso. quedó entronizado. ¿Cómo? Quedó entronizado, más aún de lo Ah, que ya estaba. entronizado. Mira, no había escuchado esa palabra, weón, como de En, trono. entronizado, sí, pues. Buena. Tengo más poder sobre lo que yo decía. Aunque tenga todas las cosas en contra que me han dicho encima, pero no importa. Mm. Estuve a punto de morir. Se transformó en un mesías, po. Claro, Mm, casi el resucitado, el resucitado. ¿no? El invencible, el renacido, Claro, es ¿sí? como, mira, todas esas frases como cuando antiguamente nombraban a todos los títulos de los reyes, Donald Trump hace su ingreso al salón presidencial, el renacido, con todo El el entronizado, entronizado. expresidente, Claro, claro, ¿cómo se llama? Culpable también de no sé cuántos delitos. claro. Entonces, en el fondo, como cuando hablamos de las verdades perspectivistas, esto de Nietzsche, ¿no? Como las cosas son lo que, según nuestra perspectiva, hay una frase que a mí me encanta que dice, las cosas no son lo que son, sino que son lo que somos, Mm, ¿cachai? Como las cosas son, pero cuando pensáis en posverdad, las cosas no son lo que son, sino que son lo que queremos que sea. Y ahí sí, entramos en un problema que es tan complejo como la cantidad de personas que habemos, po, porque es, bueno, más de 8.000 millones ya, ¿no? Como,
y es lo que queremos que sea. Entonces, como Ocho que mil millones de verdades. 8.000 millones de verdades. Podríamos hacer Entonces, abrir un crowdfunding con un proyecto. Cuéntanos tu verdad. Y después hacer un proyecto, las verdades de 8.000 millones de personas. Qué de todas interesante. maneras. Sería choro eso. Y Y ahí, preguntar algo simple, así algo como, simple, ¿qué súper es una simple. flor? Claro, algo Y va simple. a tener... O en base a lo que decís tú hace un rato, en base a a una ley que se supone que fue, pero una ley súper simple, así como no botar basura en zonas que está prohibida, por ejemplo. ¿Qué opinas de esa verdad? 8.000 bueno, millones de personas opinando sobre eso. y en más pequeño, o sea, eso mismo llevarlo al Congreso, al Senado, ¿cachai? ¿Cómo se Mm. ponen de acuerdo personas que, o cómo ya, para no como atacarlos a los políticos, y tampoco es que sea solamente su culpa, es como, ¿cómo nos ponemos de acuerdo si es que no, si es que queremos tomar decisiones en base a la verdad y la verdad es esto que Mm. estamos conversando, que en 50 minutos no hemos sido capaces de decir que, weón, una mesa es una mesa porque sí, ¿cachai? Es difícil, po, Es súper es difícil. difícil. Pero yo creo que cuando las dos partes, o las tres o las cuatro partes que están un poco en tensión, llegan a esa misma conclusión, algo se logra. Algo se logra. Porque basta con que en realidad estamos puro weyando. Mm. Pero tiene que llegar ese momento en que se den cuenta, po, o quieran darse cuenta, porque posiblemente se den cuenta, pero no quieren. Basta Bueno, con que... Mm. supuestamente Hannah Arendt, una creo que fue, ¿qué era? ¿Periodista Hannah Arendt? No sé, pero reconocida como pensadora, en el fondo es como una filósofa, Mm. ¿verdad? Judía, que famosa por su libro sobre la banalidad del mar ahí, del mal, eh, cuando visitó los juicios de Nuremberg ahí donde está Ah, Eichmann, ¿te acordáis? sí. Bueno, da lo mismo. Tremendo ahí también para aprender un poquito sobre eso, pero ella supuestamente dijo cómo conviven la democracia y la verdad, ¿no? Cuando asumimos que la verdad en realidad, Mm. como que cada quien tiene su verdad, ¿no? Entonces, es esa pelea. Si es que la verdad existe, ¿cómo va a haber democracia si es que siempre va a haber alguien que tiene la razón y todo el resto están equivocados? Eso no es democracia, eso es, ¿cachai? Otra cosa. Entonces, Pero falta eso, sí. algo en juego para decidir, que no es solamente una conversa Yo, filosófica. yo tengo la sensación de que no lo comparto, pero he llegado a entender esa como, no es fascinación, tendencia de algunas personas a desear algo más autoritario, regímenes más autoritarios, porque ¿Ya? están cansados de la democracia. Si es que no quiero decidir, weón, estoy cansado. Que decida otro weón por mí. ¿Cachai? Me interesa que las cosas funcionen y yo estar tranquilo. Cuando lo vi así dije, sí, lo puedo llegar a entender, ese razonamiento. Porque tener que estar siempre decidiendo y tratando de que todos se pongan de acuerdo es agotador. Y Mm. defender esa instancia, no es que hay que defender que todos opinen, pero es que es una tarea imposible. No todos nunca se van a poner todos de acuerdo. Si uno lo ve con una lógica bien estricta, ¿cachai? Entonces yo creo que llegar a entender a esas personas que no se complicaron, es que ya estoy cansado, no me interesa. Quiero que llegue alguien, corte la weá y haga las cosas a su pinta y si, bueno, que déjala acá, que es un poco lo que me imagino yo pasó en Argentina, ¿cachai? Mm. Claro. Es difícil porque en esa lógica de que pase lo que tenga que pasar y yo tranquilo, ¿no? O esta lógica de que da lo O no mismo si al pensar, final porque me están tengo que leer. cansados, ¿cachai? Yo estoy un poco especulando aquí, pero un poco tengo un par de amigos en Argentina que están cansados, están años y años y años, entonces están tan cansados que ya, weón, que gobierne el que quiera. Y le dieron el voto a el que era como más radical de todo. ¿Por qué? Porque no les da la posibilidad no les pide la opinión, pues, weón. No quiero opinar, estoy agotado, estoy aburrido. Haz la weá que queráis ya, chao. Sí, yo lo encuentro difícil porque los regímenes autoritarios no tienen ningún resultado positivo en No, general obviamente es y súper porque complicado, pero esta lógica del que se toma una decisión y a mí tranquilo, lo que está subyacente ahí es que yo tranquilo porque en realidad yo no estoy en el foco de odio de ese personaje, ah, ¿verdad? Un claro, pero poco si estáis en el la foco de lógica odio del... está complicado. O te quedáis sin Entonces, trabajo.
claro, no sé, pues como se dice ahora con todo el tema del voto obligatorio y el voto de los inmigrantes, ¿verdad? Que hay como un botín electoral, que lo han dicho varios personajes también de derecha, de los venezolanos en Chile, porque tienden a ser derechistas, ¿no? A votar por la derecha. Mm, Con todo sentido, porque vienen escapando según de un régimen autoritario de izquierda que no quieren ni saber al respecto, pues, weón, mm. ¿cachai? Eh, pero pareciera eso, no es como la lógica de los buenos y los malos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? ¿Cuál? Que los buenos siempre somos nosotros, ¿cachai? Claro, Sí. sí. Entonces, es fácil pedir un régimen autoritario de alguien que está de tu lado, aunque diga, no, el autoritario es malo, Mm. pero que venga nomás, lo necesitamos, o ya estoy cansado, ¿cachai? Porque uno asume que a uno no le van a cortar la cabeza, que a uno no lo van a echar, que a uno no lo van a perseguir. Por eso han aparecido casos no creo que sean pocos, de gente que está arrepentida de haber votado por el personaje, po, del Claro. personaje trasandino. Ujú. Pero ya está hecho ya. Está Está hecho, hecho. y vaya, vaya, qué locura, ¿no? Oye, en vía del tiempo, tú antes de comenzar me dijiste que tenías una noticia de estas noticias falsas que era muy Apetitosa. apetitosa. Sí, eventualmente pensé que íbamos a llegar a hablar como de ejemplos de fake news, porque el tema da para harto, ¿no? Nos ha faltado hablar varias cosas, Pero pero lánzala, po. no, no, sí la voy a contar porque me gustó mucho lo que Mm, descubrí, ¿no? Como te decía, bueno, hay varias fake news que podríamos mencionar, no sé si te ocurre alguna, ¿no? Pero ya decíamos, el cambio climático, por ejemplo, hay un tema importante ahí de los que son contra cambio climático, mm. lo que fue el estallido social, para la pandemia, bueno, el tema del grafeno en las vacunas, lo que dijiste tú del El cloro, cloro. era una locura. Bueno, de hecho no se supo durante mucho tiempo dónde había partido, ¿verdad? El COVID, o incluso me atrevería a decir que quizás todavía no se sabe realmente, ¿cachai? No sé si va a ¿Dónde saber en algún partió? momento. ¿Dónde comenzó? Si realmente partió en China, Claro. o si le echaron la culpa a China. ¿O cuánto tiempo se dijo que era un murciélago y parece que era otro tipo de animal, weón? Bueno, hay una que me gusta mucho que es La Guerra de los Mundos. ¿Viste esa película? Sí. Bueno, esa está basada en un libro, también bueno, y ese libro en su momento fue un radioteatro. ¿Hay cachado esa cuestión? Era un radioteatro, pues Ah, originalmente era un radioteatro, y esto se pasó por la radio y hubo mucha gente que lo creyó, y lo hubo creyó. gente que Ah, sí, creo que alguien me contó eso, ¿cierto? Se asustó y creyó que era un prácticamente que estaba pasando. se suicidó, weón. ¿Te acordáis del cuando cambiamos al año 2000? También. Y después Ahora que el dijiste 2002. suicidio, no, para el año 2012. Es que para el 2000 y el 2002, para el 2000 supuestamente era el tema de que los computadores iban a Sí, dejar de no, pero funcionar. cuando dijiste suicidar, creo que en el año 2002 hubieron sectas de personas que se suicidaron enteras, Bueno, tenías completas. ahí a Antares de la Luz, pues, weón. Sí. Ah, claro. Claro. ¿Viste el documental? No. Puta, yo lo vimos el otro día. Es bueno el documental, weón, es bien recomendable. Y claro, todo el cuento de Antares era que el 2012 iba a quedar la cagada, entonces ellos tenían que prepararse y purificarse y qué sé yo, pelearse, como decía él, hablaba como de los, no sé, él hablaba como de los seres internos y que uno tenía como entidades dentro que eran buenas o malas, entonces, qué sé yo. Y finalmente terminó con el asesinato de una guagua, weón. 2, 3 días tenía de vida esa guagua. eh, y después llegó el 2012 y resulta No que pasó no nada. pasó nada. Entonces, weón, como que se cagó la risa y le dijo a sus seguidores, weón, creyeron que iba a ser Pero, tan fácil, jajaja. Y hay que la cagada. pero Y el habrá weón se sido así escapó como jajaja, o habrá sido como un chu. Parece que me equivoqué. Lo que pasa es que el documental está contado por Mm, por la mano derecha de Antares, mm. ¿ya? No me acuerdo cómo se llama. Y él cuenta muchas cosas y de repente entrevistan a otros también, personajes que estuvieron vinculados. Entonces, lo que él cuenta es eso, como que Antares como que entró en una risa así como, creyeron que iba a ser tan fácil, por supuesto que no. Eh, así que, nada, falta un poco más, no sé, ¿cachai? Y de ahí Mm, bueno, se desarmó todo el cuento y se fue. qué brutal. Oye, pero la noticia real que te traía, bueno, todas estas son cosas que han pasado, ¿no? Pero hay una que yo no conocía, que la averigüé ahí mientras investigaba sobre este tema, y fue muy interesante, que es fue una noticia que se publicó no sé qué año se publicó, ¿no? Pero en 1835, cáchate, hace Chao. hace muchos años.
Hace muchos años se publicó, 1835. 1935, casi 200 años. Sí. Sobre todo un cuento que había pasado, que supuestamente el año anterior había un científico que se llamaba John Herschel, voy a leerlo porque no me sé los nombres, había viajado al Cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? En Sudáfrica, a ocupar un telescopio, que era una cuestión enorme, no sé cuántas, como 7 toneladas el telescopio, y había podido observar la Luna, ¿ya? Y en la Luna habían descubierto un montón de cosas. Entonces, esto fue un artículo que se publicó en Escocia y después un diario en Nueva York que se llamaba el New York Sun, como el Sol de Nueva York, publicó 6 entregas, 6 partes, un poco los hallazgos que tuvieron este estudio científico. Y es, weón, la locura más loca que puedes encontrar. Entonces, para investigar más les recomiendo buscar sobre los hombres murciélagos de la luna, pero básicamente lo que fue publicando el diario, y que lo voy haciendo de a poquito, un poco, eh, era que a través de este telescopio súper potente se había podido identificar que había ríos, que había árboles, que se veían ciertas flores, vegetaciones en la luna. ¿Ya? Entonces, como ya, mira, se encontró vida en la luna. Imagínate, estamos hablando de 200 años, o sea, era como creíble, digamos, no había el acceso a internet ni nada para tú decir como esto sí o sí es falso, ¿cachai? Y si te dicen hay florcitas en la luna, pucha, ya igual tiene sentido, si acá hay flores, pues, y esta cuestión está al lado. Pero resulta que la cuestión iba agarrando vuelo, ¿no? Entonces había árboles verdes, y así iban, ¿no? Fueron 6 entregas. Entonces en una entrega se hablaba de que había unos cuadrúpedos que parecían bisontes, que caminaban, que habían unas cabras con un cuerno azul, ¿ya? Y que habían unas extrañas criaturas anfibias de forma esférica que rodaban a gran velocidad por las playas de piedras, que se veían todo esto a través del telescopio en la luna, ¿ya? Que había unos castores que caminaban en sus patas traseras, ¿verdad? Y que parecían ser una forma de vida inteligente, eh, que cargaban a sus crías en brazos como los humanos y que tenían chozas, que eran altas y mejor construidas que las de muchas tribus humanas, ¿ya? Entonces empezaba a agarrar esta cuestión en un vuelo. En una de las entregas se hablaba de que se veía que salía humo de las chozas, entonces se presumía que sabían ocupar el fuego, que lo controlaban, ¿no? Y el toque de gracia a esta cuestión fue cuando en una de las entregas se hablaba de que se podían observar unos hombres murciélagos, que había unos seres humanoides que tenían como alas de murciélago, como de 1,20 m, que volaban por acá, que se les veían conversar entre ellos, que construían templos, que hacían arte, weón. Era noticia en el diario. En el diario. Algunas estimaciones dicen que hasta el 90% de los neoyorquinos, weón, sabían que veía esta cuestión, y que fornicaban en público. Entonces parecía ser una raza así súper armónica, que, Chao. que tenían sus templos y qué sé yo, y que no habían podido avanzar más en la investigación porque se les había quedado el telescopio en una posición en la que le llegó el sol, y como era tan grande el telescopio, se hizo un efecto lupa y la weá se quemó y cagó. Y ahí nomás no pudieron seguir observando. Entonces, ¿Cuánto se habrá fumado el compadre que hizo eso? bueno, esa es un poco la gracia, ¿no? Finalmente se supo que no era verdad, Oh, ¿en porque serio? lo revelaron. Y este personaje, bueno, el diario se hizo famosísimo, después se supo que esto había sido una estrategia del diario para hacerse famoso en el fondo, y ahí es como la primera corroboración de cómo el poder de una fake news puede levantar la popularidad o no de algo. Y qué sé yo, había existido el científico, pero el weón había viajado por la suya, no lo había enviado la corona, nunca tuvo un acompañante, que era el supuesto personaje que había escrito estos como hallazgo, ¿verdad? Y resulta que el verdadero autor de esta cuestión había sido un intelectual británico que se llamaba Richard Adams Locke, descendiente del filósofo John Locke, ¿ya? Eh, y que el weón lo que había hecho estaba chato porque en esa época había como toda una pugna entre los científicos, ¿cómo llamarlos? Como objetivos o más científicos, y los científicos vinculados a la religión. Sabes que bueno, en la historia de la vida ha habido muchos científicos creyentes en Dios, Sí. incluso muchos curas, weón, que han aportado mucho a la Mm. ciencia. Entonces que John Locke dice que, weón, estaba chato un día y dijo, mira, si ustedes quieren creer en los ángeles, weón, les voy a dar ángeles. Y el weón salió con esta cuestión, porque claro, tú lo pensás, hombres murciélagos en la luna, bueno, ángeles, pues, weón, ¿cachai? Y escribió esto y resulta que lo escribió tan bien, no sé, y obviamente nunca se dijo que era mentira hasta el final, que le creyeron, pues, weón.
Entonces fue una fake news, pero atómica, mucha gente se lo creyó. Se dice que hubo grupos cristianos en esa época que hicieron campañas de crowdfunding, lograron juntar plata para enviar Biblias a la luna, weón, para evangelizar a los niños de Pero, allá. pero ¿cachai que la importancia de creer es ¿Creer? brutal? Moviliza montones. Una locura. Hubo una asociación de empresarios, weón, que juntó plata para abolir la esclavitud en las poblaciones de la luna en caso de que existiera, weón. Ni siquiera se sabía si había esclavitud, pero ya estaban juntando plata para llevar una misión para abolirla, güey. Una, una locura. Bueno, al final se dijo que era mentira, qué sé yo. Hay varios salieron diciendo, no, yo nunca lo creí, pero lo cierto es que mucha gente lo creyó. Fue una Mm, noticia que dio vuelta al mundo y elevó a este diario, que es como creo una mm. de las, ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se dice? De los aprendizajes finales, a ser un diario popular, a partir de una mentira, que es lo peligroso de que una mentira o una desinformación sea tan buen negocio, pues, weón, porque te incentiva a hacerlo. Qué brutal. Quizás en unos cuantos años más, 100 años más, se estén riendo de las noticias que nosotros creemos ahora, que ahora son verdades. Miren lo que creían en el año 2024, qué estúpidos. No Qué sabemos raro, qué weón. va a pasar, no se Que sabe. está bueno el dato que yo aquí me puse a mirar, ahora que dijiste los hombres murciélagos, y llegué a la nota, no sé, una de las tantas notas, no sé, que existía. Está bueno el dato. Y hay un recorte del diario que incluso calcularon la cantidad de habitantes por planeta. Sí, sí. La cantidad de habitantes en Mercurio, en Venus, en Marte, en Júpiter. Qué brutal, weón. Hay un montón de cosas ahí Cantidad que hay de que... personas que viven en el sistema solar. Sale el total Ajá. abajo. No, se fueron en la volada, pues, y por una mentira. Entonces, La total ¿cuántas de la cosas tenemos población que del creer? sistema solar completa era de 20. Chucha, ¿qué número es ese? Es un número enorme. Sí, muchos números. Se dice que hay mucho, a partir de estas noticias que obviamente salieron en Nueva York, pero se empezaron a recorrer el mundo porque era un hallazgo científico, weón, gigante, que se puede ver en distintas partes del mundo ilustraciones que se Bueno, pero las hicieron en ilustraciones base a están las súper buenas, descripciones. weón. Las voy a sacar de ejemplo, las voy a sacar de inspiración. ¿Qué cosa? Las ilustraciones están súper buenas. De estos hombres murciélagos y todo el Sí, cuento. unos barcos con alas. Un barco con un paraguas. Qué entretenido es como ponerse a pensar en la imaginación de la gente, ¿sabes? No, una locura absoluta. Y más allá del chiste, porque muy divertido, obviamente, te habla de lo delicados que somos, weón, de los delicados que son nuestros debates, nos creemos, bueno, intelectuales y todo, y en realidad hay que andarse con mucho cuidado de las fuentes principalmente, ¿no? Eso es como un gran Claro. aprendizaje. Se conoce como el gran engaño de la luna. En El letra gran... mayor. El gran, así está, así es como Ya. internacionalmente conocido. El gran engaño de la luna. Suena como una película, un documental. Es que deberían hacer... Bueno, es que es tan absurdo que quizás no da ni para película, weón. Oye, quizá un último tema que podemos conversar para ir cerrando. Primero algo que me parece súper interesante porque cómo se combate esta cuestión, ¿no? Como uno, tú sabes, pues uno, bueno, me imagino que en todos los países, pero uno habla acá de restringir a los medios, por ejemplo, de restringir la posibilidad de publicar cierto tipo de información y se habla de censura inmediatamente y la censura, a propósito de lo que tú decías, y palabra mala caca, no me acuerdo por qué fue que dijiste Claro, eso. escúpela, escúpela, caca. Censura, no, por Mm, favor, ¿cómo vamos a censurar? Ese mm, es el principio del fin, ¿no? mm. Entonces, muy delicado. Y de hecho, se habla, por ejemplo, de los bibliotecarios, como la lógica de las bibliotecas es súper entretenido, porque teóricamente una biblioteca así moderna, laica, o más que laica, como central, ¿verdad? Neutra, no puede discriminar qué tipo de libros hay en su fila, ¿cachai? No podéis decir, ¿sabes que este tipo de libros no van acá? Eh, lo que puedes hacer es entregarle la herramienta a las personas para que puedan, Para que ellos ¿cachai? puedan decidirlo, claro. Discriminar lo que leen, pero no evitar que lean algo. Mm. Y un poco esa es la lógica que se está replicando a nivel de redes sociales, se han hecho compromisos, que no se han aplicado en todos los países todavía, pero Facebook, por ejemplo, o Google están con
con compromisos de implementar ciertas herramientas para el tema de la fake news, ¿cachai? Y tú Mm. vayas a poder el día de mañana, por ejemplo, ¿cómo se llama? Denunciar, por ejemplo, publicaciones o se van a realzar en los resultados de búsquedas de Google aquellas informaciones o noticias que están corroboradas, ¿cachai? O sea, buscar maneras de ayudar a la discriminación de la información, ¿cachai? Muy difícil. Sí, pero por lo menos hay iniciativas po, que están empezando a preocuparse de eso. No sé hace cuánto tiempo se están preocupando. Hay una que se llama Desconfío, no me acuerdo tampoco de hace cuánto tiempo. El nombre me gusta, Desconfío. Consúltalo con Desconfío. Bueno, en términos de como de investigación sobre estos temas de desinformación y todo, ¿sabéis Mm. cuándo partimos con todo esto? El 2016, güey. El 2016, porque se dice que la campaña del Brexit y la campaña de Donald Trump fueron las primeras campañas en aplicar de manera masiva y gracias también a la viralización de las redes sociales, todas estas cuestiones. Entonces tú mirás y a partir del 2016 la cantidad de publicaciones, de estudios, de Pero papers, eso de es a cosas nivel relacionadas mundial. a estos temas. ¿Y cómo habrá sido en Chile? Igual habrá sido como un paralelo o vendrá de antes. Supuestamente a partir de ahí en adelante se fue distribuyendo a otros países como, bueno, como Brasil o como Chile, pues, ¿cachai? Cambridge Mm. Analytica y toda esa cuestión, como que Ah, partieron con ¿verdad? esa campaña. Uy, que fue entretenido eso de Cambridge Analytica. Bueno, eso fue Mm. Trump y el Brexit, pues, Sí, ¿cachai? Entonces, supuestamente, bueno, se dice también que las ultraderechas como que repiten siempre las recetas de éxito, pues y como partieron ahí, se han ido replicando esas cosas acá también, el tipo de campaña, el tipo de fake news, ni siquiera como usar fake news, sino que el tipo de el noticias tipo. por dónde apretar. Ahí viene el tema de los bots también, que no lo conversamos, que son como estas cuentas artificiales o robots digitales que amplifican rápidamente una noticia y te dan esa sensación de que todos están hablando de ello o de que todos tienen una cierta opinión. Claro. Entonces, como, Y uno se chucha, ¿por siente dónde voy? como, uy, soy el único que no está en esta misma vibra. Qué complicado. Heavy. Cuando más Oye, necesitamos confiar es cuando más desconfiamos. Yo cuando creo más que necesitamos confiar es cuando más desconfiamos. sí, es lo que es la conclusión que me queda de la conversación, pues, ¿cachai? Que en el fondo todos necesitamos confiar, pero cuando más queremos confiar es cuando más desconfiamos. Es como estamos ahora, porque no podéis, parte de la de existencia de una campaña de desinformación es justamente que te pone en duda la creencia. Yo creo en Dios, yo creo en este político, yo creo en que esto que siento es real. Mm. Entonces, como, ¿en qué te quedas tú? Que siento que tú terminas este capítulo como siendo más creyente que cuando partió. Creo en que no creo nada. Solo creo que nada creo. Solo creo que nada creo. Conclusión, conclusión, sí, yo creo que sabes que me quedo con la lista tecnológica. Mm, Me genera esa sensación como de agote, de asfixia, de desesperanza, ¿no? De que es tan grande el poder de sí, viralización de la tecnología que hoy día efectivamente claro. Hace falta que eh, venga alguien tirano y diga, ya, bueno, me meto la tecnología en la misma parte y tú vas a decir, oh, qué alivio. Voy a votar claro, por ese dictador que hable de la tecnología y la ponga ahí como su emblema. como, Porque como a no, favor de la tecnología, no te caché. no, porque en el fondo que venga alguien, un político, y que tome ese mismo discurso tuyo y que tú digas, oh, lo que yo necesito para estar tranquilo, ya, voto por ti. Hay una Claro, puede serie ser. muy buena que es así. En la época de la pandemia yo la vi y me encantó. Se llama Years and Years. Creo que te la mencioné en la temporada pasada. Es una ¿Ya? serie británica de varios capítulos. Se llama Years and Years, yes, pero muy, muy buena. Como años y años. Años y años. Sí. Van pasando desde la época actual hacia el futuro. Pero bien al futuro. Entonces avanzan pasa una situación X y después empieza a avanzar el tiempo después de 10 años. Y ves lo que pasa en 10 años. Después, 20 años después. No es como todo en el momento, ni sé qué. Al año después, no, 10 años después. 40 años después. Qué Y, bueno. y es brutal. Tú miras esa serie y tú dices, parece un documental. Yo la veo ahora, la recuerdo ahora y parece un documental de lo que está pasando ahora.
Así que recomendado a los cafleros. Years and years. No me están pagando por Recomendado. decir esto. Nadie nos paga por decir esto. Nada, Esa es no. la mayor certificado, weón, Claro, de esa es la mayor, autoridad. esa sí es verdad. Eso es verdad, claro. Esa es Oye, bueno, verdad. a propósito de eso, cuando estábamos hablando de los ángeles, de los hombres murciélagos, Mm. Pancho Barrera puso en el chat, algo chistoso es que ni siquiera sabemos si lo que nos están diciendo es cierto. Y es verdad, po. Y es la gracia, ¿no? Eso lo conversamos antes de streamear, parece, pero un poco como hoy día está lleno de personas que opinamos, voy a decirlo así, considerándome, que opinamos sobre las cosas. Mm. Eh, pero la diferencia del café, a ver, no, pero nosotros un poco lo que buscamos, y siempre lo decimos, quizás bueno reforzarlo, no es ayudarles a ustedes, queridos teleescuchas, no sé cómo se dice, a tener una opinión sobre los temas que hablamos. Pues si lo que nosotros hacemos es el ejercicio de profundizar y hacerle doble clic y cuestionar las cuestiones, Sí. más que como querer viralizar o compartir nuestra opinión al respecto, sino que el ejercicio mismo de. O de ¿Cachai? convencer sobre algo, que tampoco es la idea. No es la idea, pues nosotros, claro, Es justamente, irnos a los bordes, por eso a mí me gusta esa frase, irnos a los bordes de lo que sea, y porque son los bordes que generalmente nunca los vemos. claro. O Nosotros no, o hablamos no le... de velar los bordes, ¿no? Sí, No de... Es verlos, en el fondo, es es verlos. mirarlo, no es Mm. quedarse en el borde o quedarse con algo, es miremos los bordes para saber en realidad de qué tamaño es esto que estamos mirando. Sí, porque si lo Quizás miráis en estamos el centro, lo miráis así, ¿cachai? Te miráis, es como una metáfora misma de estar mirando como los caballos, ¿cachai? bueno, el Mm. geocentrismo, ¿verdad? Galileo y el asesinato después por querer develar esos bordes, pues. Capaz que nos maten. De todas maneras, Ya, alguien sorry, nos sorry. va a matar, alguien nos va a matar. Oye, bueno, ¿estamos? Estamos, yo creo que es el momento de concluir, ¿no es cierto? Es el Vamos momento de con... decir, nos acaba de terminar el tiempo. ¿Vaya a poner la musiquita? Debería estar sonando ya, así que no. Ah, no sé, pero yo no la escuché desde acá. Sí, Pero si tú la escuchás, significa que está sí, funcionando. yo la escucho, así que yo espero que se escuche. Ah, Está buena, no buenísimo. está buena, no está. Sí, me gusta, es como estar con un copete y ponerse a caflear y relajarse un día viernes por la noche, viene 19 de julio, conversando a fuego lento con mi querido amigo Ale. Alejandro, como me dicen por ahí. Oye, sí, se echaba de menos cafear porque además estamos 2 semanas con abstemia de cafleo. Lamentablemente el auto del Alfred sufrió un pequeño desperfecto Sí, la vez anterior. No le está pasó nada. invicto, no le pasó nada grave, sí, ya está arregladito. Ah, no, me refería a ti. Aquí a ti no te pasó nada. No, ya me ha pasado, ya yo no tengo arreglo, ya. Yo ya estoy como. Los servicios técnicos no sirven. Claro, estamos. Oye, principios de autopsia nomás. Camino Sí, ya al... estoy cagado. Oye, bueno, querido, tremendo. Me quedo pendiente para que hablemos algún día de los memes, weón. Si es que me gusta, siempre he querido conversar de cuando alguien te dice, oye, si es un chiste nomás, ¿me cachai cuando dices? Y Sí, como que pareciera que por lo tanto eso no tiene ningún impacto. Yo creo que sí lo tiene y en esta conversación tiene un rol. Así que lo dejo ahí sí, colgando, para que sí, cada uno se haga su opinión. muy bien. Nos vamos. Hemos Hemos conversado a fuego comenzado lento. lento. Chao, chao.